todo público. Programa de Producción Nacional Independiente, certificado número 2025. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre esto era el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Venezuela sigue siendo punto fundamental en la agenda internacional de todas las cancillerías, sobre todo de las grandes cancillerías democráticas del mundo, que ven con preocupación el problema venezolano, siguen reconociendo a la Asamblea Nacional, desconocen a la Asamblea Nacional Constituyente porque no se dio en los términos constitucionales y legales y sobre todo sin la aprobación de lo que debe ser el dúo gobierno-oposición para negociaciones que pudieran llegar a una posible Asamblea Nacional Constituyente. Por lo tanto, cuando van a Francia, reciben a la Asamblea Nacional Constituyente, como lo hizo Macron, a Julio Borges y Guevara. Lo mismo Theresa May en Gran Bretaña o el presidente Rajoy en España. Igualmente, cualquier embajador acreditado en Caracas asiste convenientemente, los que reconocen a la Asamblea Nacional, que son la mayoría, a la Asamblea Nacional. Algunos, por supuesto, reconocen a la Asamblea Nacional Constituyente, que son los países amigos de Venezuela. Pero hay una matriz internacional que reclama mayor democracia en Venezuela, transparencia electoral, presos políticos liberados y asistencia humanitaria en materia de medicinas y alimentos. Y ahora muy preocupada la comunidad internacional por la decisión venezolana, sobre todo el Ejecutivo del Gobierno o de la Asamblea Nacional Constituyente, que debió ser el Consejo Nacional Electoral o la propia Asamblea Nacional, quien hubiera decretado la posibilidad de unas elecciones, como debe ser de acuerdo a lo aprobado por la Constitución, que serían en el mes de diciembre o en el último trimestre. Sin embargo, el adelantar las elecciones que preocupa mucho a la comunidad internacional. Vimos que el embajador que estaba presente, el canciller del Perú, cuestiona esa declaración y México ha dicho que retirará a su canciller de las negociaciones, con lo cual se dificulta una negociación transparente donde hayan diplomáticos, amigos del gobierno venezolano, pero también diplomáticos que objetan al gobierno venezolano y están cerca de la oposición para una salida negociada. Lo cierto es que es difícil la situación venezolana. Ojalá el gobierno entienda que tiene que negociar, como se hace en todas partes del mundo, y la oposición también sentarse para una salida realmente transparente, con un Consejo Nacional Electoral confiable y en tiempo oportuno, para que haya tiempo de escoger el candidato del gobierno, que es muy fácil porque ya han determinado quién va a ser, lo han anunciado, pero la oposición también tiene que ponerse de acuerdo para tener su candidato en una contienda en donde hay dos modelos económicos y sociales. México, precisamente, la prensa nos trae hoy, retira del proceso de negociación a su canciller. Quiero anunciar, y lo hago con un gran pesar, por el cariño que tenemos al pueblo hermano de Venezuela, que ante la decisión del gobierno venezolano de convocar a elecciones durante el primer cuatrimestre de este año, el gobierno de México ha decidido no participar en el proceso de negociación política en República Dominicana entre el gobierno y la oposición venezolana. Es una lástima porque México, y en el caso de Chile también, México una línea de centro-derecha, Chile una línea de centro-izquierda, porque todavía tiene el gobierno de la izquierda, del Partido Socialista. Es una lástima porque era una garantía para tener, junto con otros cancilleres más amigos del gobierno de Venezuela, un equilibrio en una negociación para la salida negociada y democrática que todos los venezolanos esperamos, y para que mejore la economía y las condiciones de vida de todos los venezolanos, porque es un país millonario, rico, que tiene que estar como los grandes países. Yo fui embajador en Corea, que no tiene nada de productos ni materias primas y es una de las grandes economías del mundo. O estuve también de embajador en Kuwait y en los Emiratos Árabes Unidos, que son petroleros como nosotros, y la gente vive bien, feliz. El petróleo alcanza para todos. La educación es gratis, la medicina es gratis, al estudiante se le permiten becas, a los que se van a casar se le dan ayuda, a los que se van a casar para organizar su vida. Es decir, los países petroleros han sabido utilizar el petróleo para su desarrollo. Ojalá que Venezuela vuelva a ese camino, y para eso hay que negociar y llegar a elecciones democráticas y abiertas. Igualmente, en el caso de México, está preocupado por la situación del Tratado de Libre Comercio y naturalmente con la tesis del presidente de los Estados Unidos de romper ese equilibrio que había entre Canadá, México y Estados Unidos, preocupan particularmente a los mexicanos, pero también a los canadienses. Pero pudiera ser que ahora, con las restricciones que ha tenido el presidente de los Estados Unidos y algunas derrotas en el Congreso, pudieran llegar a un acuerdo también para seguir adelante con el Tratado de Libre Comercio. Canadá anunció
que se unirá al acuerdo también más allá del TLC con Asia-Pacífico, porque es un mundo que también México tiene mucho interés, como Perú, Chile, Ecuador, que son países pacíficos en América Latina. El presidente estadounidense Donald Trump confió el martes en el buen desarrollo de las negociaciones con México y Canadá para modificar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El TLCAN está avanzando bastante bien. Soy de la opinión de que si no funciona lo terminaremos. Pero creo que lo estás haciendo bien, Bob, por lo que entiendo. Así que veremos cómo funciona. Desde el martes se reúnen en Montreal los representantes de México, Estados Unidos y Canadá en una nueva ronda de negociaciones para modernizar el acuerdo comercial trinacional que Trump ha amenazado con abandonar. En este contexto de suspenso que rodea al TLCAN, Canadá se unirá al nuevo acuerdo de libre comercio Asia-Pacífico, según dijo el martes el primer ministro Justin Trudeau en el Foro Económico de Davos, Suiza. El comercio ayuda a fortalecer la clase media, pero para que funcione debemos asegurar que los beneficios sean compartidos con todos nuestros ciudadanos, no solo con unos cuantos. El completo y progresista acuerdo transpacífico es un nuevo paso en ese camino. Los socios del TTP acordaron el martes relanzar el pacto con 11 países, entre los que están México y Canadá. Originalmente, el acuerdo fue promovido por Estados Unidos bajo la presidencia de Barack Obama para hacer contrapeso al creciente liderazgo comercial chino, pero Trump retiró a Washington del pacto al inicio de su mandato, denunciando que amenazaba empleos en su país. Bueno, esta es la reunión más importante de la economía mundial en Davos, que es en la parte alpina, montañosa de Suiza, donde se reúnen las grandes economías del mundo y los grandes jefes de Estado, entre ellos Trudeau, un político nuevo, joven, que a pesar de la política de Trump, sigue con la línea, junto con México y América Latina, de acercarse al Pacífico, las grandes economías en desarrollo. Y en Brasil, que hay separación de poderes, y además un impeachment permitió sacar a una presidenta del gobierno donde se le acusa de corrupción junto con el presidente anterior Lula da Silva. La justicia marcha y ojalá que defina si Lula puede ir o no a la candidatura presidencial, si es culpable o no, pero ahí hay separación de poderes y sobre todo los militares no intervienen para nada. Eso ayuda a que el poder civil defina su propio campo de juego y veremos si es Lula candidato presidencial o no. Un tribunal de apelación comenzó a juzgar el miércoles un recurso presentado por el expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva contra una condena a casi 10 años de cárcel por corrupción. Lula apela en libertad la sentencia dictada en julio por el juez Sergio Moro, quien lo encontró culpable de recibir de la constructora OAS un apartamento en el balneario paulista de Guarujá, a cambio de contratos en la petrolera estatal Petrobras. Se espera que los 3 jueces del tribunal emitan su veredicto hacia fines de la tarde. Si se confirma la condena, el exmandatario podría ver frustrada su participación en las elecciones presidenciales de octubre, pese a que aparece como favorito en las encuestas, y hasta ser encarcelado una vez que haya agotado los recursos. Porto Alegre se encontraba sitiada por las fuerzas de seguridad ante el peligro de enfrentamientos entre partidarios del exmandatario que llegaron en masa y grupos de derecha que también llamaron a manifestarse para pedir que quien presidió el país entre 2003 y 2010 vaya a la cárcel. Lula espera la sentencia en Sao Paulo, donde también se prevén actos a favor y en contra del político, quien ostenta a la vez el mayor apoyo y el mayor índice de rechazo entre los brasileños. Hoy tenemos 2 invitados especiales. Por una parte, un representante de la comunidad árabe en Venezuela, el sirio Samir Asraf, profesor universitario, que ha escrito sobre la migración de los árabes a América Latina y especialmente los sirios a Venezuela, pero también al espacio Ana Frank, que es un grupo extraordinario que trabaja por la paz de la colonia judía fundamentalmente, pero donde trabajan también de otras religiones, colaborando y anunciando eventos tan importantes. Esto lo preside Iliana Becker, una de las responsables del espacio Ana Frank. Ya venimos.